horas menos para saber la decisión del juez ese 29 de agosto. Sabemos que el 24, o sea, en 2 días estarán yendo los abogados y la familia y el entorno de Daniel Sancho para acompañarlo en ese momento tan complicado y crucial de su vida. Lo que pasa es que en las últimas horas sí que es verdad que hemos conocido ciertos nuevos detalles y noticias acerca de indemnizaciones, también de lo que había dicho Daniel Sancho desde la cárcel. Sí es verdad que habían salido ya hace un tiempo cosas que había dicho él dentro de la cárcel y que se filtraban por parte de los presos, etc. Pero esas son noticias tipo que muchos de nosotros sinceramente ponemos bastante en duda. Lo que pasa es que se ha filtrado el informe por parte de lo que serían los abogados de la familia Arrieta que estaban pidiendo como indemnización a Daniel Sancho. Nos acordamos que ya hace unos meses, me parece que fue en abril, habían confirmado esa importante suma de dinero que habían reclamado al acusado, a Sancho, por el presunto crimen del cirujano colombiano, y ahora se había estipulado que serían unos 768.000 euros en esa indemnización al imputado para los padres del cirujano colombiano, que decían que había quedado totalmente desamparado, según Juan Ospina. Y ahora con ese informe, pues parece que tenemos acceso a varios detalles que por el momento no se sabía. Uno de ellos es donde estaban ubicadas ciertas consultas por parte de lo que sería el señor cirujano Edwin Arrieta, el desglose de esa indemnización que solicitaban a Daniel Sancho con respecto a esa relación de daños y perjuicios, en este caso, y también de los gastos de organización de ceremonias religiosas y traslado de los restos mortales. Los padres de Arrieta, Ana Marcela Arteaga y Leobaldo José Arrieta, fueron acompañados por los habitantes de Lorica, quienes expresaron sus condolencias en la ceremonia. 30 millones de bahts que se pueden leer en ese informe final presentado por el abogado tailandés de la familia Arrieta, una cifra que se había comentado mucho antes, incluso de que comenzara este juicio en Koh Samui. No solo respondía a la situación de desamparo en la que habían quedado los padres de Edwin sin el apoyo económico de su hijo, sino también a otros aspectos que Metapong, que es el abogado tailandés, había escrito en este documento. O sea que a esta suma habría que añadir las costas judiciales, los gastos de litigio y también los honorarios de los abogados por el bien de la justicia. También, para ir al detalle, no solo se incluía la nómina de la víctima como cirujano en la clínica en la que trabajaba, sino sus ganancias como accionista y director de una compañía de cirugía, de las que percibía por sus horas extraordinarias y también por su trabajo en una clínica de Sicilia, en Italia. Y es que el fallecido también abrió otra clínica en Colombia. Esta información que por el momento no había salido y que en estos informes la vuelven a colocar. Parece que en Italia, que también quería viajar a Roma, por lo que habían dicho, me parece que su hermana en alguna de sus entrevistas había dicho que tenía unos viajes a Italia, también era por esto mismo, por lo que parece, porque tenía también una clínica en Sicilia. Fíjate que muchas veces hablábamos de Tailandia y lo que sería las mafias tailandesas, etcétera, dentro de ciertos casos que comentamos por aquí, como el de los birmanos, etcétera. Y ahora llegamos a hablar de lo que sería el caso de Daniel Sancho de Arrieta con la mafia siciliana, ¿no? Nos viene un poco a la cabeza después de todo lo que veníamos hablando de este caso. Hay que decir que en cuanto a este informe, pues decían que había muchos gastos, incluido el alquiler de la casa y los de la vida diarios, así también como los gastos médicos de los padres que, según los abogados de Arrieta, necesitaban ser atendidos. Y se veía bien, era agradable, él quería vivir en España. Iba como cada 2 meses iba a España, pero realmente nunca hablamos de su vida privada. Siempre hablamos de generalidades y me decía que estaba trabajando en la construcción de la convalidación de sus documentos y que tenía planes de montar negocios en España, en Madrid. Sí, él estuvo muy emocionado porque incluso el día 12 o el día 13 del mes de julio,
o sea, aproximadamente 15 o 17 días antes que falleciera, estuvimos hablando de su viaje y él estaba muy motivado pensando que él iba a pasarla muy bien, que iba a conocer nuevas culturas, nuevas maneras de ser la gente, nueva manera de ver la vida cotidiana, que eso era lo que a él le interesaba ver. En cuanto a la defensa, la abogada y criminóloga Carmen Balfagón parece que ha hablado para un medio de comunicación, pero esta vez en una entrevista escrita, no en televisión como solemos verla normalmente. Y ella decía que Daniel Sancho estaba totalmente impaciente, pero no nervioso, que al final era una situación muy delicada y que lo único que quería él y toda su familia era conocer la resolución definitiva. Pero no es que estuviese nervioso como se sentía realmente. Sabemos que, bueno, un poco con estas palabras, la abogada de la familia Sancho, Carmen Balfagón, afirmaba esto para esta entrevista escrita, como así lo hizo Juan Ospina con El Mundo. Y es verdad que de momento su futuro, o más bien dicho el de Sancho, continúa con un enorme halo de incertidumbre y no sabemos qué es lo que va a pasar. Lo que dice Carmen Balfagón es que parece ser que hace un tiempo un medio señalaba que solo iban a estar 2 personas que podrían acompañar a Daniel Sancho en la corte tailandesa, afirmando que serían solo su padre Rodolfo Sancho y su madre Silvia Bronchalo. Sin embargo, según lo que dice Balfagón para este medio de comunicación de manera escrita, dice que la decisión aún no está tomada y que no se sabe realmente quiénes van a estar al lado del joven Daniel Sancho en ese momento tan crucial de su vida. Aunque sí es cierto que ambos dejarán a un lado esas diferencias y se van a desplazar a Tailandia para acompañar a su vástago. También hablan de esos titulares que estaban copando los últimos días en relación con el ya conocido caso Sancho, así como la supuesta cantidad de dinero que Rodolfo Sancho habría desembolsado para liberar a su hijo de la cárcel, como decía en ese medio o fuentes cercanas a la prisión, en las que se encontraba Daniel Sancho, que informaban al medio Infobae. Los titulares eran: Daniel le dice a la gente en la prisión que será libre, ya que su padre pagó una gran cantidad a alguien para liberarlo. Unas palabras que Carmen Balfagón dice que son una absoluta barbaridad y que desmiente de forma tajante. El juicio al hijo de Rodolfo Sancho por este presunto crimen de Edwin Arrieta había arrancado el pasado 9 de abril hasta el 2 de mayo, que fue el último día, y ese proceso que se llevó a puerta cerrada. Además fueron 12 sesiones y alrededor de 35 testigos. Juicio muy mediático que cubrimos por aquí en España en las televisiones y por supuesto también nosotros en YouTube. Carmen dice que Rodolfo Sancho está cargado de optimismo de cara a la sentencia y que se espera una sentencia lo más favorable posible, por lo menos que no sea la más grave, que sea lo más venidero, decía. Es verdad que el tío de Daniel y el hermano del popular actor de Al salir de clase, Rodolfo Sancho, decía que su hermano estaba cargado de optimismo, que se esperaba una sentencia lo más favorable posible, por lo menos que no fuese la más grave, que fuese lo más venidero. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Vamos a comentar hoy, después del tema de las entrevistas escritas que están saliendo en las últimas horas previas a la sentencia y por supuesto también esas noticias del caso Daniel Sancho, de los pagos, de las confesiones en prisión de Daniel. A ver qué nos cuentan por aquí en este programa y lo comentamos. Pasará a disposición judicial. Cambiamos de asunto. Faltan 8 días para conocer la sentencia del caso Daniel Sancho. ¿Inocente o culpable? Atención, porque los compañeros de prisión del hijo de Rodolfo Sancho aseguran saber lo que va a pasar. Daniel Sancho lleva 380 días en la cárcel de Koh Samui, privado de libertad y a más de 10.000 kilómetros de distancia de su familia. El hijo de Rodolfo Sancho espera para conocer la sentencia que determine cuál va a ser su futuro, un veredicto al que parece no tener miedo.
según habría contado a sus compañeros del penal. Los compañeros de prisión de Daniel Sancho aseguran que su padre ha pagado una gran cantidad de dinero para que salga de la cárcel. El presunto asesino de Edwin Arrieta habría contado a otros presos que su padre habría desembolsado una suculenta suma de dinero para conseguir su libertad. Una afirmación que se suma a otras acusaciones que se han vertido ya sobre el cocinero sobre si disfruta de un supuesto trato de favor. Aún hoy una de las principales incógnitas de este crimen es saber si hubo o no premeditación en el asesinato del cirujano colombiano. Quedan 8 días para conocer el dictamen del juez. ¿Qué condena recibirá finalmente Daniel Sancho? ¿Cómo ha recibido Rodolfo estas acusaciones vertidas sobre él? Bueno, lo que no veo es a Carmen por aquí en este programa. Ahora veremos uno en el que sí que sale, que no habíamos visto. Pero aún así me parece curioso cómo recojan este tipo de cosas o de noticias también por aquí en este programa. Pero bueno, si salen los medios más importantes de ya sea España u otros lugares en Latinoamérica, pues evidentemente es importante, ¿no? Una información que recordemos firma Infobae, Gastón Trelles y José Sánchez aseguran que Rodolfo Sancho podría haber pagado una cantidad, tampoco dicen a quién, para que su hijo tuviera beneficios penitenciarios y sobre todo en la sentencia. Moya. Bueno, yo me quedo con la otra parte, ¿vale? Porque eso a mí me parece que, me parece que sería un gran error, ¿no? De las autoridades tailandesas, con un caso en el que tienes puesto todos los focos de un país entero y de varios países, porque no solo es España, es Colombia, etcétera, que dejes que unten a alguien para que tenga privilegios, me parece a mí que no. Y creo que no ha tenido grandes privilegios en esa cárcel, le han tratado prácticamente como un preso más la mayoría del tiempo. Me voy a la otra parte, que él va diciendo que han pagado para que él esté mejor entre los presos, ¿no? Y para que quede libre. Bueno, vamos a ver. Es que yo creo que Daniel Sancho no es Dexter Morgan, el asesino cinematográfico, ya lo he dicho alguna vez. No es que destaque por su brillante inteligencia, pero dentro de lo que cabe en ese ambiente, incluso me lo puedo creer, que diga ese tipo de cosas como para decir que si no me hacéis nada os recompensarán, y para intentar que los presos, no las autoridades, le den un trato de favor, sino que los... Bueno, eso podría ser, ¿no? Dentro de la cárcel, de hacerse así un poco ¿no? El que tiene mucho dinero, si me tratas bien aquí, luego cuando salga vas a tener muchos privilegios. Luego cuando salga, a lo mejor te vamos a dar un tanto por ciento, te vamos a dar este dinero y tal. Bueno, no lo sé, a lo mejor es que ¿qué estará pasando dentro de la cárcel con Daniel Sancho? Es algo que realmente... Es que hasta que él lo cuente, o sea, hasta que él cuente ciertas cosas, o su familia, de lo que estaría pasando dentro Daniel, es que es muy complicado. Yo sinceramente creo que no se sabe nada, ¿eh? Y creo que no se ha filtrado absolutamente nada. O sea, todo lo que hay me parece que son invenciones. Y las va a seguir habiendo todo el tiempo, realmente. Y esto es algo que creo que no va a parar hasta muy poquito que queda para conocer qué es lo que va a pasar o qué va a deparar con Daniel Sancho. Presos directamente le den un trato tormentoso, es lo que yo pensaría. Sí que es cierto que hay que decir que la defensa... En cualquier caso, las pruebas de esto, ¿dónde están? ¿Dónde están? Eso es. Claro. Es como lo del empapelamiento de la habitación. El papel film. Curiosamente no paran desde que sabemos que quedan 2 semanas para el juicio, salir noticias muy negativas, que ya mira que lo tiene, ¿no? Porque es obvio que mató a alguien, sea accidental o sea premeditadamente, que yo no sé, eso lo dirá el juez, pero primero que plastifica, luego que si paga a la justicia... Bueno, lo importante es que la defensa de Daniel Sancho dice que esto es totalmente falso. No, yo tengo el sumario y lo de plastificar no sale en ningún sitio, ¿eh? Sí. A nosotros nos queda únicamente... Es que no se ha podido demostrar, claro. Bueno, pues 8 días para conocer esa sentencia. Bueno, sí, la verdad es que lo que decía Ángel Moya de que están saliendo determinadas noticias que no gustan dentro del entorno de Daniel Sancho, que si pagos al fiscal, que si por un lado ahora lo que estamos viendo de la libertad, lo de la plastificación, como determinadas cosas que no han gustado para nada, o eso suponemos o que queremos suponer, que no han gustado y que estamos viendo que nos separa, ¿no? En los medios de comunicación alrededor de todo este tipo de noticias. Vamos a ver por aquí también a Balfagón, que me parece que salía en este programa de hace unos días atrás, que no habíamos visto, así que vamos a comentarlo. Hablaba de
esa entrevista que había dado Rodolfo Sancho y aparte dado unos datos que me parece que no se habían comentado hasta el momento, así que vamos a darle. Creando cierta controversia. Alegre, relajado y muy natural. Así ha reaparecido Rodolfo Sancho en Mallorca, con una cara aparentemente feliz y un estilismo muy sencillo, algo a lo que no nos tenía acostumbrados últimamente, aunque sigue manteniendo el silencio y sin responder a las preguntas de los medios. Aquí ha preferido no hablar y no responder a los medios de comunicación porque sabe cuáles son las preguntas. Harto de toda la polémica sobre su hijo Daniel Sancho, Rodolfo se muestra muy tajante con la situación. No comprendo por qué mi vida personal interesa a nadie. No comprendo por qué todo el mundo siente la necesidad de meterse en mi vida personal por ser un actor conocido. Y también se muestra contundente con lo de ser grabado en público. ¿Y qué es eso de que cualquiera te puede hacer una foto con su móvil por estar en un lugar público? ¿Tiene eso sentido? Hay muchos países en los que no es así en absoluto. En medio de toda la polémica y tras retomar su vida profesional... Es que yo creo que Rodolfo Sancho me parece que uno no estaba preparado para este mediatismo y revuelo que ha tenido, aparte de un momento muy complicado, el que tiene que sobrellevar que su hijo haya o no hecho un determinado acto y que esté en una cárcel de Tailandia juzgado por un crimen en el cual conlleva si llega a la pena máxima. Y realmente yo pienso eso, ¿no? Que él no creía que esto fuera a pasar, evidentemente, pero tampoco ese mediatismo que ha generado la figura de Rodolfo Sancho, el que le saquen fotos por la calle, el que vaya a un sitio y que estén todos los medios en su puerta. Eso no le pasaba, incluso siendo él un actor no súper famoso, pero sí que... O sea, que se le conoce en España. O sea, si no este caso, realmente en el caso de Daniel Sancho, si Rodolfo Sancho no fuese hijo de actores famosos y él no fuese un actor reconocido, pues el caso a lo mejor no tendría el renombre que tiene tampoco. ¿Cómo se encuentra realmente Rodolfo? ¿Tiene miedo de lo que vaya a ocurrir en un mes en Tailandia? Carmen Balzagón, precisamente porque es que eres portavoz de la familia, bueno, y abogada también de Rodolfo. ¿Por qué tiene esa actitud respecto a la prensa? Porque eso yo creo que no le favorece. Unas veces es muy amable, otras veces si pudiera nos daría un cachete. Te agradezco un montón que me hagas esta pregunta, Inés, porque yo creo que esa nuevamente malinterpretado las palabras. Rodolfo no está en contra de toda la prensa, está en contra de cierta prensa. Y cuando dice, por ejemplo, porque yo puedo estar en mi casa de Fuerteventura, tranquilamente en mi casa, alguien me hace una foto y esa foto que me han hecho en mi casa aparece en primera página en una revista. ¿Hay derecho a eso? Yo creo que no. Bueno, la explicación que dan muchos periodistas y mucha gente de la calle es que él también se prestó, hizo un documental contando su... Pero bueno, vamos a... Pero en el caso de las fotografías es dentro de es una zona privada. Es que vamos a ver, y ese fue el error de esas fotografías. Y eso fue pero eso se puede denunciar, si es dentro de tu casa, es un delito. Pero no va a ningún lado. La ley de o sea, fíjate que el tema de las fotos eso es que ni siquiera se comentó, ¿no? O sea, es que ¿para qué sirve eso? O sea, yo me lo pregunto, ¿para qué sirve eso? Si es que ni siquiera salió en ningún lado eso. ¿A quién le importa esas fotos de Rodolfo Sancho? La protección de datos tampoco es muy clara. Habla de información pública y que sea veraz. Por tanto, ¿se puede sacar fotos a una persona famosa? Pues dentro de su casa. Dentro de su casa no. Estoy hablando en sociedad. Hablamos de en su propiedad. No. Y luego, eso es a eso negativo. se suma, y a eso se suma, que creo que lo hemos visto todos, porque hemos visto infinidad de noticias donde se decía, Rodolfo Sancho ha dicho esto. Por ejemplo, la última, se me viene a la cabeza. El hijo, Daniel, ha confesado a un amigo suyo en prisión que su padre está muy desmejorado. Pero... Mira, eso ni siquiera nos acordábamos, ¿eh? De otra cosa más que había dicho Daniel Sancho en prisión, ¿eh? Otra noticia más que salía, eso no me acordaba. No sé ni siquiera dónde ha salido eso. Creo que fue en un momento en el cual tampoco se hablaba mucho del caso Sancho, porque me parece que esto es de hace unas semanas. Y fíjate, otra cosa más que decía Daniel Sancho en prisión acerca de su padre, que estaría muy desmejorado. No, de verdad, ¿con quién se reúne Daniel en prisión? Es que esto es continuo, Inés. Bueno, Carmen, muy rápido porque tenemos que irnos al siguiente tema.
¿Para cuándo se está previsto el juicio? Y tú dinos el juicio ya qué crees que puede pasar. La sentencia es el día 29, Eso, la sentencia, 29 de agosto. 29 de agosto estarás aquí, espero. No, el 29 de agosto estoy en Tailandia. No, digo que estarás aquí después para comentarla. Pero no, ese día no. Claro está. En videollamadas sí. Bueno, pues nos vamos ya. Intenten. Lo dejamos hoy aquí en esta nueva parte de este reportaje. Hemos sacado por aquí ciertas cosas de varias entrevistas y exclusivas que habían salido de Carmen Balfagón y otros programas como Juntos, y también la información que os di al inicio de ese envenenamiento que ahora os comentaba, que yo decía, fíjate, también en las televisiones tailandesas lo que había salido hace un tiempo, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias como siempre por verme, no olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana y luego nos vemos con nuevos vídeos. you.